¿Cómo están? Bueno, estoy acá probando el sistema para compartir con ustedes ahora en 5 minutitos el café que vamos a hacer con Sergio Rodríguez. Así que estoy estableciendo la conexión para poder transmitir también por Facebook. Y bueno, mientras tanto damos tiempo a que se vayan conectando y también a que se conecte Sergio para poder invitarlo. Vamos a retransmitir el café como hacemos habitualmente por, por la plataforma de Facebook a través de Zoom. Si es que todo sale bien, porque hoy las redes están un poquito lentas. Así que vamos a tratar de conectar con, con Zoom. Hola Sergio, ahí te vi. Ahora vamos a intentar retransmitir. Primero vamos a anular algunas cuestiones del audio. Hola Sergio. Para que no se superponga. Pero bueno, tenemos algunos problemitas en la conexión. Ahora vamos a intentar retransmitir. Vamos a ver si podemos hacerlo. Algunas cuestiones del audio para que no se superponga. Pero bueno, tenemos algunos problemitas en la conexión. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver, Ahí está conectando con Facebook. Vamos a ver si logramos que la conectividad nos favorezca hoy. Vamos a ver, Ahí estamos redirigiendo. Vamos a compartir la pantalla. Hola a todos los que se van uniendo. Estamos haciendo la conexión con Facebook para poder retransmitir por ambas plataformas. Vamos a ver cómo está saliendo. Hola a todos los que se van uniendo. Estamos haciendo la conexión con Facebook para poder retransmitir por ambas plataformas. Bueno, ahí está transmitiendo. Vamos a dejar eso por allí. Y ahora le voy a hacer la invitación a Sergio. Ahí estamos. Bueno. Ahí. La invitación. Hola, Sergio. Hola Mari, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Tiene viste, sus truquitos estos, hay que esperar un tiempo para poder conectarse. Sí, Pero bueno, así salimos por las dos plataformas.
porque no todo el mundo que tiene Instagram tiene Facebook y me gusta que se vea de los dos, en las dos plataformas. Sí, ¿Cómo andás? muy bien. Ahí veo que estás estudiando también, Hola, mirándonos. Juli. Bueno, para todos los que nos están mirando, Sergio, además de ser un gran amigo, es un actor muy polifacético. No, Eh, sí, también es especialista en seguros y además es un tipo muy talentoso, muy creativo y que tiene una gran inteligencia para asuntos que tienen que ver con las redes, con la administración, y bueno, de todos esos lugares me gustaría que charláramos hoy. buenísimo. En primer lugar, yo te quería preguntar, porque bueno, vos venís del área comercial Sí. y Mm. sí, No, no, digo, vengo del área comercial porque realmente es lo que yo siempre digo, me resulta cómodo en función de lo que soy como persona, ¿no? O sea, a mí me encanta la relación con el otro y precisamente lo que se trata, ¿no? El hecho de las ventas y lo comercial tiene que ver, que es un, o sea, por ejemplo, yo me dedico a un negocio de relaciones, o sea, y como lo disfruto haciéndolo y puedo sacar un rédito económico, por eso es que me dedico también a eso, ¿no? exactamente. Exactamente, además me encanta que empieces por ahí, porque precisamente si hay algo que yo creo que te caracteriza, es precisamente eh, esa capacidad que tenés de vincularte con el otro. Y eso no solamente se ve en lo que vos hacés comercialmente, sino que se ve también en tu forma de trabajar actoralmente y en los grupos. Y es súper interesante. Sí, mira, yo, Así que yo te quería preguntar, sí, sí, dale, dale. no, no, porque tengo un delay ahí, entonces, bueno, por eso no quiero pisarte yo cuando me preguntas, pero decime. No, yo te quería preguntar cómo fue que apareció primero en vos la necesidad artística y cuándo fue que te decidiste a hacerle lugar a eso. Bien. Sí, yo creo que, a ver, apareció desde muy chico. Eh, yo era el típico que actuaba en todos los actos de colegio, el primero que levantaba la mano cuando se necesitaba un San Martín o cualquier otro personaje. Siempre, obviamente, me gustaron los personajes principales por una cuestión de egocentrismo, de leonino que soy y demás. Eh, pero bueno, o sea, inclusive yo de muy chico también hice teatro. Yo trabajé, empecé en una obra bahiense que se llamaba Saltimbanqui, tenía 8 años, cuando arranqué, que ayer inclusive cuando me hacía una nota, antes de ayer, Franco, se me vino a la memoria un montón de cosas. Yo arranqué ahí en el Teatro Don Bosco, ¿no? Con un casting que se había hecho, y ahí estuve trabajando eh, hasta entrada a la adolescencia, ¿no? Eh, y después, bueno, salió de trabajar en un programa de tele bahiense que se llamaba Viva la Gente, con Sandro Robay. Sí. Ahí también estuve 3 años, me pagaban, era una especie de notero. Y después, bueno, por una cosa u otra de la vida, o sea, yo también, o sea, el hecho de tocar la guitarra también es, o sea, era una época muy alborotada en mi adolescencia en el cual también quería hacer diferentes cosas y la música me atraía bastante. Y un poco me alejé del teatro, ¿no? Y yo cuando hago, a ver, cuando hago una mirada hacia atrás, digo, ¿cuánto? O sea, antes pensaba que había perdido tiempo. Y la realidad es que no, o sea, que todo lo que viví me llevó hoy a tener tantos recursos, creo, para usarlos en la actuación, ¿no? El haber viajado tanto, el haber compartido con tanta gente, el haber vivido en otras ciudades y demás, también me lleva a mí hoy a que a la hora de componer un personaje tenga muchísimos más recursos, inclusive a mirar el teatro desde el todo, ¿no? Y no desde solamente la actuación. Yo soy el típico hinchapelota que cuando estoy arranco un proyecto, estoy mirando al técnico, estoy mirando al sonidista, estoy mirando al escenógrafo, estoy mirando qué hacen, porque lo quiero saber hacer también. Eh, Estoy preocupado por la promoción de la obra, ¿no? Y bueno,
yo creo que tiene que ver con todo esto que uno vivió durante un montón de tiempo, ¿no? Bien. Y es interesante, aparece ahí la noción de, bueno, de cómo llegar al otro, cómo arribar al público. Y entonces te quería preguntar, por un lado, ¿qué te preocupa a vos del que ve del otro lado lo que vos hacés? Y ¿cuál es para vos la función que tiene el teatro? Bien, qué dos preguntas. Mirá, yo no soy de aquellos que dice, a mí el otro no me importa, no, yo hago teatro también por el otro, o sea, inclusive hasta último momento siempre estoy cagado con que la cosa no está terminada, no está moldeada, no está como yo quiero que esté, porque soy bastante obsesivo, hincha pelota con respecto y autoexigente, ¿no? Y bueno, vos lo has vivido, ¿no? Que yo hasta la última, hasta antes de estrenar, estoy con todas las dudas de que si realmente lo que voy a mostrar es lo que yo me había propuesto que sea, ¿no? Eh, y esto de agradarle al otro tiene que ver también con un poco con el perfil que tengo, ¿no? O sea, yo me pasa, mira, yo de muy chico, en casa, bueno, nosotros venimos de clase media baja, ¿no? De alguna manera, y había algunas necesidades, época de Alfonsín y demás, donde, o sea, me acuerdo que una forma de paliar la olla en casa era salir a vender pósters y vender diferentes cosas que se me iban ocurriendo, no por una cuestión de diversión de niños, sino realmente para aportar en casa. Y yo era muy chiquito, tendría 7, 8 años, y siempre esto de ver al otro, de cómo entrarle, ¿no? Y eso uno va rescatando un montón de cosas, como te digo, que después terminan siendo de cómo agradar, de cómo eh, empatizar con el otro y demás, que después obviamente uno lo termina llevando a la actuación. Y hoy definitivamente cada vez que salgo a escena, obviamente uno quiere gustar, más allá que después se olvida y entra en un trance y el personaje se adueña de uno y demás, pero en la previa me pasa un poco esto eh, que uno está haciendo teatro para el otro, obviamente. No sé cuál era Bien. la otra pregunta. Te comento primero lo que está poniendo Juli del Río, que Sí. dice que lo bueno que precisamente que tenés es eso, que pensás en el otro y en el grupo. Y bueno, yo doy cuenta también de eso, y que ese pensar en el otro incluso se traduce en siempre estar de buen ánimo y tratando de levantar al grupo para que cada uno pueda dar lo mejor. Y eso es buenísimo para trabajar con otros. Y mi otra pregunta era, ¿cuál es la Juli función? dice eso porque es amigo, ¿viste? No, no, no. Juli es un tipo muy honesto también, así Sí, que en todo caso no diría nada, Juli, si no tiene algo sí. bueno que decir. No, lo que pasa es que casualmente Juli, que está en esto de la técnica, un gran iluminador y un gran amigo, realmente, y aparte la polenta que tiene este pibe, creo que no hay dos en Bahía. Increíble. Pero más allá de eso, uno cuando está del otro lado, a mí me pasa que estoy viendo hasta dónde están sentados y realmente están cómodos, ¿viste? Si le duele el culo, a ver, y si tengo un almohadón, seguramente voy a ir a acercárselo, o si están con la garganta seca porque estuvieron montando luces de las 4 de la tarde, y yo decía, bueno, compremos una cervecita como para que de alguna manera también, porque yo creo en el teatro como este acto colectivo. A ver. Concebirlo desde ese lado me parece que por eso es que estoy muy atento también a eso, porque creo que cuando falla alguna de las partes se nota, y no es solo que uno se olvidó un parlamento o uno, sino también el iluminador no está en el mejor día y la obra pasa a ser otra. Entonces me parece que, Exactamente. claro, que generar esa buena onda hace a todo el mundo trabajar de otra forma, a laburar más relajado, a estar más contento en lo que uno está haciendo. Porque como todo el mundo podemos tener un mal día, podemos traerlo de afuera a la obra y demás. Entonces me parece que por eso más que nada el hecho de que yo me pongo así frente a eso. Y yo te preguntaba cuál es la función social que vos le ves al teatro.
y si eso te repercute en algo a vos. Sí, mira, a ver, eh, la función social, para mí el teatro siempre está del lado del cuestionador, ¿no? De que de alguna manera, eh, yo creo mucho en el teatro, el de que de alguna manera vos te vayas, te levantes de la butaca, cuestionándote, o sea, yéndote con más interrogantes de los que seguramente fuiste a la sala. Eh, no creo en el teatro de pasatiempo o de que voy a dejar los quilombos que tengo de mi casa para meterme en el teatro y distraerme durante una hora. No me gusta realmente ese teatro. Sí, aquel que de alguna manera te incomoda, que te cuestiona y que de alguna manera cuando salís de ahí, salís con algún interrogante que te lleva después hoy en día con todo esto de la conectividad, a googlearlo, a ver qué realmente me quisieron contar o qué otra cosa despertó en mí. Yo lo vivo desde ese lado. Obviamente con toda la magia con la que vivo el teatro, ¿no? A mí el teatro es algo que es una actividad que no me lo da, o sea, una adrenalina que me da que no me da ninguna otra actividad, me parece. Bien. ¿Y hay algún punto en común entre ese Sergio que empezó haciendo teatro cuando era chiquito y este de ahora? Sí, a ver, lo común es el niño interior, o sea, el hecho eh, yo soy muy inmaduro, muy chiquilín en el cómo lo concibo, ¿no? O sea, en cómo a mí me llena el alma, cómo me divierte, o sea, creo que no he perdido esa inocencia durante el tiempo. Sí me he cargado un montón de cosas, sí, obviamente hoy eh, lo miro desde otro lado, pero creo que adentro mío, o sea, a la hora de ver el disfrute, sí, obviamente, a ver, es diferente, pero sigo conservando ese niño interior que me hace a vivirlo de otra manera también. ¿Y cómo estás llevando este tiempo de pandemia en relación a lo teatral? Bueno, a ver, a lo teatral realmente, yo como todo el mundo, obviamente estoy con mucha incertidumbre, ¿no? Porque uno no sabe, realmente nadie te sabe decir en qué momento esto se retomará de manera habitual, ¿no? Antes de ayer, casualmente estuve en contacto con unos amigos de España que están armando una especie de protocolo para poder reiniciar la actividad de manera normal, y los más optimistas hablan de 1 año a 2 años para volver a retomar de manera habitual. Algunos ya hablan de 5 años que el teatro, o sea, como espacio físico en sí, ¿no? Eh, Ujú. y realmente, o sea, uno lo preocupa y demás. Después también, o sea, a ver, yo trato siempre de zarandear y de buscar y ser optimista y buscar el lado positivo. También creo que ha despertado mucha creatividad en muchísimos sectores. Ayer leía casualmente también que en Alemania hay un grupo de teatro que no sabía, obviamente, que viven de eso y que tenían que ya no tenían con qué vivir, con qué sostener no solamente el espacio, sino también ellos, porque no estaban percibiendo ingresos. Y se les ocurrió montar una obra en el estacionamiento del teatro, donde la obra, vos entrás con el auto, ¿no? Y se conecta el audio de la sala al Bluetooth del vehículo y vos escuchás toda la obra a través de tu estéreo del auto, ¿no? Y la obra transcurre fuera del auto, vos estás encerradito con quien haya ido a esa obra, y todo transcurre afuera, en el estacionamiento. Y la verdad que me pareció una idea genial, obviamente que no podés tener la misma convocatoria, porque obviamente hablamos de un estacionamiento, el espacio no es tan cómodo y demás, pero me parece que empiezan a surgir este tipo de cosas que a mí me parecen fantásticas. Y que uno como actor también tiene que pensar en otras alternativas, porque bueno, a ver, el teatrero por sobre todo, no hablo del actor, pero el teatrero Sí. en sí sabemos que esto va para largo, que más allá de que se haga un protocolo y más allá de que los espacios abran, la gente también está con mucho miedo para sentarse en la butaca al lado de otro, entonces bueno, y yo creo que esta crisis, a ver, ayer también leía, dice, la comparan con que va a ser peor que la del 29, que inclusive ya se habla de una economía de guerra, pero con la diferencia, que esto yo también lo escribía en el foro,
Digo, en la crisis del 29, la gente con tal de evadir, los cabarets en Berlín explotaban y los music hall de Estados Unidos reventaban, porque la necesidad de la gente era precisamente evadir toda la crisis. Hoy la amenaza es el cuerpo del otro. Entonces, es un tema, ¿viste? O sea, por eso hay que buscar la forma de reinventarse, de ver cómo la llevamos adelante. Y otro punto que no, a ver, que no puedo obviar es que uno reclama, dice, bueno, la cultura, nos vemos como somos el último orejón del tarro para cualquier gobierno y demás, pero la realidad es que hoy también con la crisis económica que vivimos, todos los sectores se vieron afectados, todos están levantando la mano, y yo, hay una pregunta que me hago, obviamente, desde la cultura, ¿qué prioridad en la agenda de Estado ocupamos? Eh, Cuando está todo el mundo levantando la mano que necesita llegar a fin de mes, ¿viste? Entonces, bueno, realmente es preocupante, ¿viste? O sea, por eso que a mí me labura la cabeza y empiezo con diferentes, de querer, o sea, no centrarme en el problema, sino en la solución y decir, bueno, cómo uno puede crear otra alternativa, otra forma de hacer teatro eh, fuera de lo que es el espacio teatral en sí, ¿no? ¿Y en qué estás pensando? No, ahora, a ver, como yo creo que no estoy inventando nada, ¿no? Creo que el hecho de que también una pregunta, a ver, una pregunta que no me lo hago ahora, en la cuarentena, con esta conectividad que hay, sino que me la hacía también previamente a todo esto, que era si nosotros realmente hacemos teatro en función del espectador del futuro, ¿no? En función de este consumidor que de alguna manera, porque nosotros lo vemos en la sala, o sea, cada vez que hacemos una obra hay cierto rango etario que no va al teatro. Entonces yo lo que me pregunto, digo, obviamente el teatro ha sobrevivido a un montón de épocas y a un montón de crisis y creo que lo va a seguir haciendo, pero no podemos dejar de no pensar, ¿no? En el espectador del mañana, ¿no? Y me parece que, y este espectador tiene características, ¿no? Esto de ser multitouch, de ser, de pasar la cosa muy rápido, y no sé si está dispuesto a sentarse en una sala durante una hora, hora y pico, a ver una función. Entonces también me parece que uno tiene que replantearse eso y ver la forma de seguir transformando, seguir cuestionando, seguir haciendo teatro político, seguir movilizando gente, quizás con otra forma, quizás eh, con otros tiempos. Y a mí se me ocurrió un poco, o sea, a ver, vengo trabajando en esto de, por ejemplo, la última, lo que estábamos haciendo juntos, ¿no? Esta obra que habíamos empezado a ensayar de aporofobia, de cómo de alguna manera hacerla online. Y, y creo que también, o sea, hay un montón de gente que ya lo está llevando a cabo. Eh, Esto nos lleva también a autocapacitarnos en diferentes plataformas. También nos abre puertas porque esto llegamos a mucha más gente que la que podemos llegar nosotros en un espacio eh, teatral, ¿viste? O sea, pero bueno, creo que hay que buscarle la forma. Y puntualmente, en este momento vos estás, bueno, veo que además de lo que yo conocía, vos estás indagando, moviéndote, leyendo, bueno, que eso es típico de vos, digamos, tu curiosidad es enorme todo el tiempo, y eso es una de las cosas que a mí particularmente más me llaman la atención de vos, cómo estás todo el tiempo y la capacidad que tenés de linkear en esa cabeza información. Es impresionante. Eh, pero bueno, fuera de todo eso que me estás contando ahora, vos venís haciendo hace un mes que estás Sí, haciendo esta cocina, un poquito más. un poquito menos, menos. Eh, ¿Menos? Sí, menos, sí. Ah, bueno, estás como emprendiendo un canal de cocina propio. Sí, sí, muy loco. La verdad que, a ver, esto, yo estoy como, obviamente, como todo el mundo, como gato enjaulado, viendo, o sea, y esta necesidad de conectar con el otro. eh, Digo, ¿cómo hago para reunir todo lo que me gusta hacer, ¿no? Que tiene que ver con los amigos, la cocina, el morfi, la cervecita, el brindis, el abrazo y todo. Eh,
digo, el hecho de la edición de video, el audiovisual, o sea, las redes sociales, todo esto que a mí me apasiona y que me despierta mucho interés, digo, ¿cómo hago para reunirlo en algo? Se me ocurrió hacer un canal de cocina, obviamente como excusa, la cocina en sí, me gusta cocinar, no soy cocinero profesional, lo aclaro porque tuve algunos comentarios que me mataban, otros que no, que habían hecho las recetas, le había ido muy bien, pero otros me mataban, como diciendo, bueno, sos cocinero, ¿qué haces ahí parado? ¿Viste? Entonces, a ver, la idea era precisamente, eh, eh, como te digo, o sea, buscar una alternativa donde también yo me vea pudiendo sacar todo lo que tengo ganas de hacer, ¿no? Y la verdad que lo empecé como un juego, lo sigo haciendo como un juego, eh, es más, pero también, como lo hincha pelota que soy, hoy, por ejemplo, veo un video que subí hace 15 días atrás y me parece una recontra cagada. Digo, ya lo puedo hacer seguramente mejor. Eh, pero bueno, todo esto te va, ya empiezo a pensar, digo, bueno, ¿cómo hago para monetizar este canal? ¿Viste? Y YouTube te pide un montón de condiciones, como tener, por ejemplo, 1.000 suscriptores, 4.000 horas de visualización y demás. Pero bueno, empiezan a aparecer ideas, ¿viste? O sea, ahora apareció la idea de hacer unos delantales con la marca del canal y demás y poder también comercializarlo a través del canal, ¿viste? O sea, no esperar a esa monetización de YouTube como para poder hacerlo. Sí, estoy con eso, también estoy con, que bueno, esto yo también te lo había comentado y un poco también vos tenés muchísimo que ver, que tiene que ver con hacer un cortometraje. Eh, que bueno, ya lo tengo casi redondeado, o sea, lo único que me faltaría es arrancar con el rodaje, pero bueno, también algo que venía trabajando en esto de no quedarme con ganas de hacer nada en la vida, una cuota pendiente era decir, porque yo de muy chico quería ser director de cine, y era en mi casa decir, ser director de cine era como decir, quiero irme a la NASA a ser astronauta, lo mismo. Eh, pero no por una cuestión de sueño, sino por la imposibilidad económica y porque mi viejo es camionero y ¿qué le voy a decir yo? Voy a ser director de cines. Entonces, eh, pero siempre lo fui, siempre es más, consumo cine desde ese lado, o sea, yo me encanta Tarantino, me encanta Almodóvar, y no por en sí, por las películas en sí, sino de cómo la cuentan la película. Y, y bueno, cuando empecé a decir, no, me tengo que animar, aunque sea que arrancar con un cortometraje, digo, tan difícil no debe ser. Y cuando uno empieza con ese objetivo, claro, empiezan a acercarse las cosas, porque cuando uno, yo creo que, viste, cuando uno tiene un sueño, eh, yo creo que el mundo es como que está deseoso de soñadores que quieran cumplir su sueño. Es como que el mundo empieza a conspirar a favor de, entonces le contás a uno y uno te dice, mira, yo te puedo aportar una luz, el otro te puede aportar una cámara tal, el otro te puede... Yo sé de guión, o sea, yo trabajé con un guionista, yo trabajé con... Bueno, y es como que de ahí empecé a reunir y ya lo tengo casi encaminado como para arrancar ya a rodar. Así que bueno, también eso me tiene muy entusiasmado, ¿viste? Nada, un poco de todo. Me encanta esa idea de que el mundo necesita soñadores. Eso es muy transformador, es muy revolucionario, Sergio. Y es un gran motor. Ahí Juli te reclama unas recetas que le debes. Y dice, "Y lo de las berenjenas, no sé si te las está reclamando a vos o a mí, que también le prometí. No, Juli no se puede, a ver, Juli Eh, no se puede quejar porque le dediqué le digo, te voy a dedicar un video exclusivo a vos. Y imagínate que le puse la hamburguesa galáctica, viste que Juli y todo para él es todo galáctico, viste, vamos a poner una luz acá, va a quedar galáctica, vamos a hacer tal cosa, va a quedar galáctica. Digo, voy a hacer una hamburguesa que se llame la hamburguesa galáctica, en honor a mi amigo Julián del Río. Y además, lo nombro en el video y todo, viste. Así que no se puede quejar. pero bueno, tomando eso que vos decías de la gente que te reclamó, qué necesidad, ¿no? De esta de siempre estar marcando territorios, ¿no? Donde parece que únicamente los títulos profesionales habilitan a la gente a hacer cosas. En un mundo donde además la elitización de la educación es altamente preocupante, incluso en este momento donde tenemos que recurrir a lo virtual para ejercer la docencia, es más preocupante que en cualquier otro momento, ¿no? Porque se nota más
yo lo veo habitualmente en mis alumnos, los que pueden acceder no solamente a la conectividad, que por ahí es también una diferencia social, pero no tanto. Pero hay mucha gente que ni siquiera tiene un espacio desde el cual conectarse con tranquilidad y libertad para cursar. Entonces, en un mundo que se está volviendo cada vez más elitista, que la gente defienda tanto esa territorialización que da la profesionalización, que no nos garantiza nada, porque, porque yo creo como vos que el mundo es para los soñadores y que lo que transforma nuestras vidas es la utopía. Y cuando la gente va hacia la utopía, como la utopía en sí misma es inalcanzable, se pone en movimiento. Y ahí es cuando empieza a pasar. Por eso me parece tan interesante todo lo que estás contando, porque tiene que ver con esto, o sea, sos el pibe que está jugando y jugás a lo que tenés ganas de jugar. Hoy es esto y ayer fue aquello otro, pero es esto, o sea, tus ganas nacen desde el juego y la necesidad de compartir, que además es lo que hace al juego honesto en sí mismo, ¿no? Por eso seguí cocinando, Sergio, que el que tenga ganas de quejarse, que deje los comentarios en otro muro. Sí. No, mira, a mí me ha pasado, a ver, yo creo que a todos nos ha pasado, el mes que viene cumplo 40, ¿viste? Entonces como que uno empieza a hacerse ciertos replanteos. Y yo digo, ¿cuántas cosas no he hecho en su momento por vergüenza al ridículo, por vergüenza a la crítica, o por vergüenza de que la cosa, o porque yo no estaba preparado para hacerlo, supuestamente? Y, y me he dado cuenta que todo lo que he hecho sin quizás por ahí saber todo, ¿no? No tener todo en claro, he aprendido muchísimo. Y realmente, o sea, y hoy puedo, como te digo, utilizar un montón de todas esas herramientas en función de que en algún momento me animé a hacerlo. Eh, de eso me siento orgulloso, obviamente también, como todo el mundo, he dejado un montón de cosas atrás por el miedo al ridículo, por el miedo, ¿no? a pasarla mal. Eh, pero me doy cuenta de eso, o sea, mira, yo una vez escuchaba, no sé si has tenido el placer de verlo, Alfredo Barragán, que es el que hizo la expedición Atlantic, que es el que cruzó el Atlántico en una balsa, obviamente con un sueño, cuando imagínate con un tipo de Dolores, que ni siquiera la ciudad tiene mar. Yo creo que me parece que no sabía ni nadar, pero bueno. Claro, cae a la familia, abogado encima, no es que tampoco, viste, o sea, estábamos hablando de un loquito que dando vuelta con una idea loca en la cabeza y empezó a contagiar gente, ¿no? Con formación y demás, en el cual un día dijo, voy a cruzar el Atlántico, o sea, quiero cruzar el Atlántico en una balsa para demostrar, ¿no? Que pueblos antiguos, siguiendo diferentes mareas o corrientes, podía llegar a América sin ningún tipo de inconveniente con madera balsa, ¿no? Y bueno, cuando arranca obviamente el día cero, de decir, bueno, quiero llevarlo a cabo, obviamente que lo primero que aparece son las críticas, lo primero que aparece es el decir, estás loco, o sea, y siempre aparece el que no, el que de alguna manera, que son más esos que los otros, ¿no? Que se suman a ese sueño, porque la gente está deseosa de tener un objetivo, eh, por más que sea una utopía, como vos decís muchas veces. Pero la gente se sube a ese barco y empiezan a aparecer y empiezan a realmente a jugar a favor las mareas como para que eso suceda. Y yo creo que uno aprende mucho más haciendo que sentado viendo a ver cómo hacerlo. Entonces, bueno, y cuando termino de escuchar a este tipo, ¿no? Que los tipos se operaron hasta de apéndices para hacer el viaje este y no que lo agarren porque no sabían ni cuánto iban a tardar. Yo digo, si este flaco se cruzó el Atlántico en una balsa, a ver, ¿cómo yo no voy a poder hacer tal o cual cosa, ¿no? Así que bueno, viste, a mí me pasa eso. Y me pasa que también, o sea, el hecho de cuando uno pierde gente cercana, ¿no? Que vos decís, inclusive este tipo era mucho más impredecible que yo. Impredecible no, eh, un tipo mucho, o sea, Imprescindible. imprescindible, claro. Que yo, o sea, un tipo que inclusive, o sea, era mucho más empático que yo, mucho más simpático, tenía mucho más proyectos que yo, y se murió. Y digo, o sea, y me pasa eso, ¿no? Digo, ¿por qué quedarnos con cosas por hacer
si nadie nos garantiza nada y no tenemos, o sea, sabemos que todos vamos al mismo lugar, pero no sabemos cuándo, entonces el hecho de animarse a hacer me parece que es mágico, ¿viste? Y con el canal de cocina, además del proyecto de por ahí empezar a comercializar alguna cuestión, puede ser desde el canal mismo hasta eh, lo que sea merchandising, ¿qué, qué estás buscando? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo imaginás a futuro? ¿Te imaginás haciendo esto por mucho tiempo? Sí, a mí me pasa que nunca me imagino haciendo nada por mucho tiempo, pero es un tema es ese, ¿no? Soy constante en lo que hago, pero es como que también tiendo a aburrirme a querer buscar nuevas cosas. Eh, Tengo ese síndrome, ¿no? Del emprendedor que quiere hacer diferentes cosas. También, ojo, siempre me peleé con esto de que muchos te dicen, que mucho abarca, poco aprieta, ¿viste? O sea, eh, la verdad que no, mucha bolilla no le doy a todo eso. Pero sí, con el canal, o sea, a ver, la idea era hacer algo que pueda compartir con amigos. Que en su momento, si puede continuar y puedo llegar a algo con esto, es decir, che, lo que hago habitualmente en mi vida, sentarme a compartir una comida con alguien que quizás es cocinero, y que él la pueda compartir con los demás, o sea, compartir con un actor una charla, o sea, pero bueno, tenía que arrancar con algo. Hoy estoy yo solito con la cámara. Entonces, bueno, pero sí, mi idea es esa. Y también como vincular algo que me gusta muchísimo hacer, que es viajar. Y me parecía que esto puede ser una posibilidad, ¿no? O sea, yo todos mis viajes son gastronómicos. Voy a morfar, al lugar que voy a morfar. O sea, y después recién me acuerdo de los museos y después recién me acuerdo de todo el resto, ¿viste? Pero mi primer objetivo cada vez que voy a un lugar es comer, ¿viste? Entonces, bueno, digo, tengo que sacar también eso, ¿viste? Es que está interesantísimo porque si hay algo que nos marca culturalmente es la comida. O sea, no es solamente una necesidad básica, también hay una construcción cultural detrás de eso que cuenta quiénes somos. Claro. Mirá, Así que estaba queriendo hacer una nueva receta que tiene que ver con la milanesa, ¿no? Pero no la típica milanesa que uno come, que si va a decir, va un empanado, un huevo, que esto que lo otro, le podrás poner harina, le podrás poner tal otra cosa. Y me pasa que he visto en Módena que la hacen una especie de milanesa y cuando la sacan de la fritura la meten en vinagre. Yo, tan locos esto, ¿no? Pero más allá igual quien lo hace tiene 3 estrellas Michelin, o sea, y claro, y todo eso me despierta el querer investigar, ¿no? Y uno empieza a meterse, ¿no? Y vos decís, Módena, un lugar tan chiquito en Italia y demás. Los tipos tienen el mejor parmesano, más rico inclusive que en Parma, ¿no? Tienen el aceto balsámico de 25 años. Tienen la Ferrari, tienen el Lamborghini, tienen, o sea, las 3 marcas más prestigiosas del mundo. Digo, ¿qué los lleva a ser lo que son estos tipos en Módena, en un pueblito de Italia, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de levantar la vara, con esto de atreverse y hay muchos loquitos lindos, ¿viste? Haciendo este tipo de cosas. Y si vos lo ves a este de la milanesa, metiendo de la fritura al vinagre, es un loco hermoso, hermoso, porque cuando empezás a ver sobre la historia de vida y demás, bueno, y en Módena, Italia, ¿viste? Entonces, bueno, eh, creo que el viajar también te da estas cosas, ¿viste? Eh, Se me quedó tildado. no, 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 me estaba escuchando muy atenta. pensé, que, pensé que se había quedado tildado. Bueno, no sé, Y, vos me preguntás y yo me voy por las ramas, Mari. no, no, vamos re bien. Te escuchaba hablar de todo esto y pensaba, hay algo que a mí me está llamando la atención de este momento en particular en relación a todo lo que es eh, artístico y cómo hay cada vez más gente que se está animando a mostrar lo que hace o lo que tiene ganas de hacer en este momento. Entonces, cada vez vemos más gente leyendo poesía, cada vez vemos más gente que está escribiendo poesía y animándose a mostrar
en la web lo que escribe. Eh, y hay en este momento como un solapamiento entre lo público y lo privado, ¿no? Que también tiene que ver con el uso de las redes, donde lo Obvio. público y lo privado. Entonces, pensaba por un lado lo que hablábamos hace un ratito respecto de cuando uno hace teatro, una de las cosas que se debería preguntar, por lo menos, es ¿para quién estoy haciendo teatro? ¿A quién estoy queriendo convocar yo con esto? Y por otro lado, te escuchaba ahora hablar de este proyecto nuevo de la cocina y vos decías, bueno, yo quería compartir lo que hago con amigos, y para que lo vean amigos en todo caso. Eh, y pienso en esto también, ¿no? Bueno, ahí nuevamente este corrimiento de lo que hacías antes en lo privado y ahora lo transformamos en algo público, que además, bueno, está re interesante lo que vos haces, porque hay todo un juego de edición, con ese personaje imaginario con el que dialogás en cámara, que está re interesante para pensarlo también estéticamente, ¿no? O sea, ¿quién es ese personaje? ¿A quién le está hablando? ¿Sos vos mismo? ¿Es un otro? ¿Es la cámara? Bueno, hay un montón de cosas que también vamos a tener que replantearnos, eh, porque bueno, los que venimos del palo del teatro tenemos como una tendencia muy fácil a descalificar todo lo que venga por el lado de estas plataformas, ¿no? Parece como que esto lo que está ocurriendo acá no es el encuentro suficiente que necesitamos para hablar de convivio en el teatro. En algún lugar es cierto que el cuerpo no está, pero a mí me hace mucho ruido esto de que no hay encuentro. En estos momentos donde esto es lo único a lo que podemos acceder, hay mucho encuentro que ocurre realmente por acá. Eh, entonces, quería que pensemos juntos, o quería escuchar tu opinión sobre esto, ¿no? Digamos, la diferencia entre lo público y lo privado, hasta dónde avanzamos con esta posibilidad de llevar nuestro mundo íntimo, cotidiano, o particular a la red, y, y para qué, ¿no? Sí, mira, a mí me pasaba, antes de hablar de eso, a mí me pasaba que, como todo teatrero y demás, también subestimaba, ¿no? Eh, la actuación en YouTube, de alguna manera, o los YouTubers, ¿no? Es más, me he renegado un montón de veces de decir cómo viene un youtuber a Bahía Blanca y llena un teatro y nosotros a duras penas llenamos esta salita cuando hace un año que venimos ensayando y demás. Eh, yo creo que, a ver, sacando este pensamiento, digo, bueno, y cualquier prejuicio que pueda tener sobre eso, hoy que me pongo a hacer videos, digo, el laburo que lleva de edición, el laburo que lleva, o sea, primero tener que no cualquiera se para delante de una cámara. Y segundo, todo el tema de edición, que es un montón y es un mundo, ¿viste? O sea, y yo creo que estos pibes realmente, o sea, hacen un laburo, estará el que no, ¿no? Pero por lo menos los que son más vistos, eh, hay un laburo de edición, hay un laburo de actoral delante de la cámara, impresionante. Yo lo veo recién ahora, cuando uno, a ver, y yo recién estoy queriendo ver cómo se hace esto. Eh, y la verdad que creo que también hay público para todo. O sea, a ver, vos como bien decís, hay gente hoy leyendo poesía por internet, cuando antes era impensado. Es decir, ¿quién carajo lo va a ver a este? Leyendo algo por internet. Y sin embargo la gente lo consume. Y si realmente vos llegás y tenés intención de llegar a la gente que lo consume, podés realmente sumar una gran comunidad detrás de eso. Eh, yo creo que hay que buscarle como todo el lado positivo, ¿no? Porque esto va para largo, y esto, como vos decís, del convivio, o sea, y como decía hoy yo, o sea, lo loco de todo esto que la amenaza es el cuerpo del otro. Entonces, tenemos ¿qué vamos a hacer mientras tanto? O sea, y creo que estas son posibilidades y yo lo veo fantástico, o sea, eh, me pasa hoy que también a mí como espectador, y como consumidor, o sea, empiezo a descubrir cosas que no había visto, y facetas inclusive de colegas que no conocía, ¿no? Hoy veo colegas leyendo alguna poesía por internet, digo, qué lindo la interpreta, qué lindo, y yo quizás
conviví con esa persona y no conocía esa parte, ¿viste? O sea, como otros tantos, viendo cómo empiezan a editar, ¿no? Porque el otro día casualmente veía una obra también que ya se había hecho durante la cuarentena, eh, y me parecía fantástico, o sea, la idea, obviamente, y la conexión con el otro está, porque de alguna manera, o sea, tenemos que ensayarlo, tenemos que conectarnos a cierta hora, tenemos que poner el cuerpo, cada uno obviamente en su casa, pero bueno, a mí me parece bien, qué sé yo. Eh, es para largo este tema, porque yo tengo también, o sea, eh, soy, así como también trato de criticar, ¿no? Lo que parece que está bien, o sea, esto mismo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de hacer una obra de llevar a cabo un ensayo durante un año para poder después, en localidades como la nuestra, donde no es capital, donde hay un montón de gente que consume teatro, para hacer después una obra por 4 o 5 funciones, donde en cada función fueron 60, 70 personas, pues sí, vale la pena, o sea, estamos pensando realmente en el otro, en el espectador, a la hora de nosotros montar una obra, ¿viste? Más allá de que después la obra sea buena, mala, no importa eso. Entonces me parece que uno tiene que empezar a poner la cabeza, como en cualquier otra actividad, ¿no? En este consumidor que se viene, en este espectador que se viene, en este espectador del futuro. Eh, y yo hoy mismo lo veía, digo, ¿cuál es mi...? Porque, viste, lo bueno del canal de YouTube es que a vos te tira una especie de análisis, que te tira todo, ¿no? Desde dónde viene el público, qué rango etario tiene, si es hombre o mujer, un montón de cosas. Y yo, realmente, o sea, si vos me decís, yo hice este canal para ese público, no. Ahora veo que el 90 y pico% son mujeres, que tienen entre 25 y 35 años. Que, claro, entonces uno empieza a pensar, a ver, lo que estoy haciendo, porque inclusive yo muchos textos los decía en masculino, digo, no, pará, a ver, si el 98% de las personas que me ven son mujeres, voy a tener que empezar a cambiar ciertas cositas, y uno empieza a ajustar. Entonces también te da herramientas de medición, herramientas de poder también uno acomodarse como para hacer la cosa diferente. Yo creo que en el teatro debiera, como espacio físico en sí, debiera pasar lo mismo, ¿viste? O sea, de empezar a pensar en ese público o en ese espectador del mañana. Sí, o ese espectador de hoy que no está en nuestro teatro y que eso debe obedecer a muchas variables, desde que por ahí contamos historias que no le interesa a todo el mundo, o los lenguajes que usamos, que no son lenguajes eh, que sean el lenguaje del público que no está en esa sala, ¿no? Claro. Eh, y empezar a preguntarnos esas cuestiones y esos cruces que deberíamos hacer, quizás de estéticas o de plataformas, en este caso, para poder acceder también a más gente. ¿Vos Sí. qué querés lograr con el teatro? ¿Cómo? ¿Qué querés lograr con el teatro? No, a ver, yo hago teatro por una cuestión personal. A ver, cuando lo miro eh, desde mi placer, o sea, yo lo miro por una cuestión de que para mí es mágico, es placentero, me hace bien, o sea, es transformador, me ayuda para conectarme con el resto, o sea, todo eso está genial y creo que cada uno de los que hacemos teatro lo hacemos quizás por lo mismo. Eh, el tema es esto, o sea, volvemos a la misma pregunta, o sea, eh, realmente, o sea, estamos haciendo teatro para aquel que nos va a ver, o sea, y otra cosa que también he visto, que no puedo dejar de mencionarla, porque me ha tocado también trabajar un poquito en lo que es producción y demás, es que la gran mayoría de los teatreros no sabe cómo comunicar hoy en las diferentes plataformas lo que están haciendo. Y creo que también es una falencia, que eso quizás debiera venir a través de alguna asociación, ¿no? O a través del Estado, o mismo en cada grupo independiente debiera haber una persona que se dedique a eso, que tiene que ver con la comunicación. Porque muchas veces la gente no va al teatro porque no se entera. Y nosotros creemos que por publicar en nuestro perfil de Instagram o de Face la fecha de la obra, ya está, y la realidad es que se enteraron tus 100, 200 o 1000 seguidores que vos tenés y te terminó. Y si hoy, a ver, analizamos que el consumidor recibe
no sé, alrededor de 2 millones de impactos publicitarios por día, tu aviso es una ínfima posibilidad de que le haya dado pelota en su pasaje por las redes. Entonces, uno tiene que de alguna manera también capacitarse en esto de cómo promocionar el teatro, ¿viste? O sea, yo creo que en eso hay una falla y hay un hueco importante en todos los grupos, porque lo veo o también que hay muchas veces pasa por una cuestión de presupuesto, pero como que muchas veces se deja para lo último, nos ha pasado a nosotros también, ¿viste? O sea, lo importante es la escenografía, lo importante es tener la ginebra el día del estreno, lo importante es, y nos olvidamos de que la promoción del teatro, para que esa gente vaya, eh, es importantísimo, porque si no tenemos gente en la sala, vamos a hacer una, dos, tres funciones y se terminó, ¿viste? Entonces, hacer semejante movida, semejante tiempo de ensayo y demás, como para después que suceda eso, me parece que no está bueno, ¿viste? Entonces, me parece que eso debiera plantearse por ahí en la Asociación Argentina de Actores o en algún otro lado, o no sé si ya lo están trabajando, pero me parece que es algo que falta y que hay que hacer, ¿viste? Y yo creo que por ahí esto va a despertar a mucha gente el hecho de estar conectado y ver cómo sigue adelante, ¿viste? Sí, y hay algo que, bueno, acá acuerdan con vos, también hay algo que es importante en lo que decís, que está ligado con algo que dijiste al principio, ¿no? Vos sos un tipo que cuando estás en una obra, no te quedás con lo que tenés que hacer vos y nada más. Empezás a indagar, bueno, cómo está trabajando el técnico, el audio, las luces, la escenografía, también como para poder hacerlo. ¿Vos te considerás a vos mismo como un autogestor? Sí, sí, obvio. Pero por inquieto en sí, o sea, por curioso, más que nada. Eh, y como todo el mundo, también, a ver, me equivoco muchísimo y cosas de las que digo tienen que ver con una cuestión también de equivocación previa, ¿no? De creer que con lo que, a ver, porque también pasa, ¿no? Decir, bueno, tenés en el elenco una persona que es convocante, ¿no? Pero convocante hasta qué punto, o sea, a ver, vos podés decir, bueno, sí, puedo llevar gente, una, dos, tres funciones, pero a la cuarta, la convocatoria de ese actor se terminó, o sea, y creo que de alguna manera es esto, es meterse, eh, creo que todos nos debemos capacitar en cómo llegar, ¿viste? Y hoy con las herramientas que hay, que inclusive en Argentina, tenemos acceso a muchas cosas que en el resto del mundo no, por una cuestión de cuidado del dato personal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la segmentación. Nosotros hoy podemos hacer una campaña de Facebook diciendo, mira, quiero llegar a la gente que tenga hijos entre 2 y 16 años, de que haya viajado al exterior en el último año, que tenga ciertos hábitos de consumo, o sea, podés ir realmente direccionado a la gente que vos querés o que vos creés que puede llegar a consumir tu espectáculo, y no lo hacemos. Y después vos ves que hoy, a ver, cualquier hamburguesería, cualquier boliche, lo mismo el tema de los influencers, ¿no? Uno se reniega frente a eso, pero hoy los influencers es una actividad más, una persona necesaria más en las redes sociales, a ver, empresas como, no sé, como McDonald's, que tienen la marca más que desarrollada que cualquier espectáculo nuestro. Lo siguen haciendo. Si la tercera película del Señor de los Anillos hacen la semejante promoción, ¿qué nos queda para el resto de los mortales? Entonces yo digo, bueno, uno puede eh, eh, hoy aprovechar a capacitarse en eso para cuando la cosa, el convivio, eh, podamos retomar, o sea, poder estar capacitado para llevar gente realmente a las salas, ¿viste? Bien. Y vas a intentar, te manda acá un abrazo, Moni. ¿Vas a intentar algo, algo de este teatro virtual que no sea filmado, digamos? ¿Estás pensando en hacer algo teatral desde la red, probar algo? Sí, sí, estaba pensando, a ver, es más, estuve escribiendo bastante. A mí me despierta mucho el tema de esto de
de la multicámara y demás, que inclusive me parece hasta estético, que está bueno, ¿viste? O sea, hecho que se vaya apagando y prendiendo, y uno parece que va metiéndose en diferentes mundos o en diferentes, que inclusive no buscar el tema de la escenografía uniforme, sino hecho de entrar en diferentes mundos, me parece algo que está buenísimo. Y, y me pasa esto, que al escribir ya mi forma, o sea, tiene que ver, ya estoy pensando en esto, en este teatro y no en el de la sala, ¿viste? Eh, Quizás, a ver, en septiembre, como dicen muchos, se encuentra la vacuna y esto en noviembre ya sea otro tema, pero la realidad es que no, entonces bueno, o por lo menos los que saben dicen que esto va para largo, entonces bueno, yo mi cabeza ya está pensando obviamente en todo lo que voy a hacer, no de ahora, sino ya de hace un tiempo a 2 años, va a tener que ver con Internet, ¿no? Sí, incluso antes de que esto ocurriera, antes de que se declarara la pandemia o que tuviéramos conciencia de este virus, vos ya estabas pensando, porque cuando empezamos con el proyecto de Aporofobia, vos ya estabas pensando al revés, digamos, meter esa virtualidad en el escenario, Claro. porque estaba esta idea del holográfico, digamos, esto es algo que a vos te tienta de antes, no, no apareció en este momento. No, no, pero a mí me pasa por eso, porque sigo pensando en eso, o sea, en que uno puede abrir fronteras y puede abrir puertas buscando las herramientas que hoy hay, ¿no? Y a veces no hace falta inventar nada, ¿no? Eh, Hay mucha gente que dice los genios innovan, el resto de los mortales copiamos, ¿viste? Hay mucha gente ya haciendo eh, cosas muy locas y muy innovadoras y que convocan gente. Inclusive ahora veía esta obra que están publicitando a través, en Buenos Aires, no me acuerdo ahora bien la plataforma, que ya está bajo... ¿Amor en cuarentena? ¿Cómo? ¿Amor en cuarentena? No, se me fue el nombre. Bueno, pero ya está bajo este formato, ¿viste? A mí me parece que sabiéndolo comunicar, un teatro en vivo, donde decís, bueno, a ver, supongamos que vos tenés una obra que tenés ganas de, sacamos el Teatrix, ¿no? Pero el hecho del vivo en sí, o sea, a ver, no cobrar una entrada como si fueras que estuvieras sentado en una butaca, pero sí el hecho de decir, mira, yo puedo convocar 1.000 personas que aporten 10 mangos y ya estamos teniendo el mismo ingreso que si estuviéramos todos sentados en la sala. Obviamente seguir con esa, porque nosotros necesitamos de ese público, que ese ida y vuelta con el público es necesario para el actor, más para el teatrero, eh, pero también que esté la posibilidad de que cuando eso vuelva a suceder, esté la cámara transmitiendo en vivo para diferentes, puede ser países, diferentes zonas y demás, que quieran también estar dentro de esa sala viendo ese espectáculo en vivo. Eh, y uno lo ve como un imposible, pero realmente hay un montón ya de propuestas y que hay consumidor para eso. El tema es buscar a ese consumidor, o sea, y para eso creo que, vuelvo a lo anterior, hay que capacitarse en lo que es comunicación a través de redes sociales. Bien. O sea que para vos, este momento, vamos a prender un poco de luz acá porque estoy a oscuras, para vos este momento de pandemia ha sido también un momento de búsqueda. Sí, obviamente. Lo que pasa es que, como te digo, estoy como gato enjaulado, ¿viste? O sea, el contacto con el otro es parte del día a día. O sea, mi día transcurre en, obviamente, las actividades con la familia, el ir y traer a los chicos a algún lado, alguna actividad y demás, pero después tiene que ver con esto de la cervecita, el amigo, el debatir de teatro, el debatir de música, la función del fin de semana, y no tener todo eso, obviamente tengo un montón de huecos en mi agenda hoy que me hacen a pensar, a replantear, a ver, a cuestionar y demás, pero por sobre todo con la cabeza de no prejuicio, ¿viste? O sea, porque creo que eso es lo que te limita, por sobre todo. No, esto no, porque ya lo descartamos del vamos sin ningún tipo de análisis, o tal otra cosa no, porque tal lo hizo y no le dio resultado, ¿viste? Yo creo que hoy es un momento que uno no se puede agarrar de experiencias pasadas, porque realmente el momento es único,
y que realmente tiene que hacer una zaranda, y por más que no haya dado resultado hace 3 años atrás, quizás es porque la conectividad no era la misma, o porque no lo hicieron de la mejor manera, o porque apuntaron mal al público. Bueno, volví para que pudiéramos despedirnos porque se acabó el tiempo, estábamos conversando súper entusiasmados y, y se nos acabó. Así que ahora cuando vea que Sergio se conectó, redondeamos la idea y aprovechamos para despedirnos bien, que bueno, las tecnologías con sus tiempos breves tienen esto también, de que nos dejan alguna conversación inconclusa. Así que bueno, ahora vamos a redondear la idea y a despedirnos. A ver si se conecta. Ahí está Sergio. Perfecto. Vamos a invitarlo. Se nos Bueno, cortó. se nos cortó. Y sí, bueno, las plataformas, algunas tienen esto, ¿viste? Que tienen la limitación y generalmente Instagram te avisa cuando quedan un minuto más o menos, y bueno, no sé si es que a mí se me pasó o avisó un poco más tarde, pero nos quedaban 20 segundos cuando vi el aviso. Claro. Yo hablo mucho, ¿viste? No, no, estuvo súper interesante, estaba además muy interesante esto que estabas planteando al final, ¿no? De cómo usar este tiempo, que parece como un tiempo entre paréntesis, un tiempo detenido, para capacitarnos y para poder tener más herramientas para hacer mejor lo que hacemos y comunicarlo mejor. Mm. Sí. Yo, a ver, no voy a hablar porque me cuesta redondear después. Eh, sí, sí, la verdad que yo no entiendo cómo hay gente que dice, y puse pausa, ¿viste? O sea, ¿pausa de qué? O sea, como que ya está terminado el año, ¿viste? Eh, y la verdad, no, pero un montón de gente, ¿viste? No, y yo ya durante este año voy a ver, ¿viste? Sobrevivir, pero no, cuanto más quieto puedo estar, mejor, así. Y la verdad que no comparto ni un poquito, pero bueno, nada, hay que seguir para adelante. Creo que este tipo de iniciativas, inclusive como la tuya, es tan genial, porque uno también conoce a gente. Eh, conoce pensamientos de otros que por ahí uno no se los cruza y habla de trivialidades y demás y no llegás a profundizar en nada. Y me parece que está buenísimo esta iniciativa, porque inclusive después cómo se replica también en las redes sociales. Uno por ahí en el vivo puede haber 4, 5, 6 personas y después eso termina en un montón de visualizaciones durante la semana y demás, y me parece que está genial. Así que bueno, yo, ante todo, obviamente, gracias por la invitación. Pido disculpas por no saber redondear un tema. Por eso no me dedico al humor, ¿viste? Porque no encuentro el remate. No, no, pero fue un gusto. Y además me parece, bueno, a mí siempre, yo ya te lo he dicho alguna que otra vez, a mí me llama mucho la atención cómo tu cabeza es capaz de ligar tantas cosas y también cómo le das lugar a tu curiosidad desde un lugar que es creativo, por un lado, y también desde este otro lugar que es, bueno, si yo quiero vivir de esto que me gusta tanto hacer, en algún lugar tengo que ver también cómo consigo quien aporte, digamos, para que yo pueda sostener esta actividad. La idea de generar este espacio es un poco ver, conocer a gente o acercar a la gente que yo conozco y que me encanta cómo piensa a todos los que lo quieran mirar. Y también crear un espacio donde podamos acompañarnos y pensar este momento, que me parece que es un momento, es difícil, muy difícil, pero también es un espacio interesante si uno lo aborda desde lo creativo. Eh, por eso todo lo que nos contaste es súper interesante. Además de que habla de estas características tuyas y de tu curiosidad,
eh, es interesante también para pensar, para salirnos un poco de la comodidad esta de ser quienes somos y hacer siempre lo mismo, Claro. porque si uno quiere encontrar respuestas diferentes, también tiene que hacer las cosas de otra manera. Sí, sí. Y, y a veces mucho de lo que, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo también con un teatro que es social y que pretende llegar a los barrios y que pretende una acción transformadora, bueno, también es necesario encontrar desde dónde solventar toda la movida que hay que hacer para eso, ¿no? Y como, por ejemplo, en este momento yo tengo la dificultad con un sector de la gente que trabajo, de que esa gente no tiene un teléfono, ¿no? Claro. Para poder hacer algo en vivo. Y bueno, y hay que aprender a buscarle la vuelta. Por eso me parecía muy interesante porque vos tenés como las dos vertientes. Vos por un lado tenés una inclinación social, claramente en todo lo que nos contaste está esta idea del gestor cultural, esta idea del tipo que quiere llegar a mucha gente con lo que hace. Eh, y por otro lado, está también tu interés y tu lógica de decir, bueno, para hacer todo esto se necesita el recurso económico, porque la sala hay que pagarla, la escenografía hay que pagarla, al compañero que hace las luces hay que pagarle, no se puede vivir de la buena onda. No, Y a obviamente. veces parte de los fracasos que tenemos a nivel del trabajo social y de cosas que no podemos sostener es porque apelamos a la buena onda de los demás. Y bueno, eso no es de buena onda, uno lo puede sostener un tiempo. Después, cuando necesitas el morfi para tu propia casa, y bueno, se acabó la buena onda, Claro. uno tiene que priorizar. Por eso a Sí, mí siempre me resulta muy interesante tu punto de vista. Es un punto de vista equilibrado. sí, a ver, yo muchas veces, ojo, a mí tengo discusiones, ¿no? Por sobre todo en esto del teatro independiente, eh, que muchos dicen, y roza lo comercial. No, no es que roza lo comercial. Uno cuando arranca a montar una obra, desde la escenografía, la iluminación, el sonidista, todos vivimos de alguna manera de esto, y todos necesitamos comer y llevar el plato de comida a nuestras casas, y necesitamos de aporte, porque sabemos lo que cuesta montar y el sacrificio o sea, desde pagar la sala de ensayo, que ni hablar obras donde quizás están 6 meses, un año ensayando, pagar esa sala, formar una especie de cooperativa donde cada uno saca de su bolsillo para poder solventar un ensayo, eh, montar la escenografía, comprar los útiles, ver el tema del vestuario, vestuarista, fotografía y demás, o sea, se necesita, o sea, y si no tenés un Estado presente que pueda de alguna manera colaborar en todo eso, y así todo, porque hoy cualquier tipo de subsidio termina quedándote corto a la hora de más con los precios que está todo hoy, necesitas del aporte de alguien más. Y uno tiene que pensar en que si hiciste semejante esfuerzo y semejante movida para poder llevar un espectáculo arriba del escenario y después haces 4 funciones, realmente, o sea, no es que es un fracaso, porque seguramente han sacado un montón de cosas de esas 4 funciones y demás, pero la idea es, a ver, mínimo decir, bueno, a ver, esto lo podés solventar durante un año y poder inclusive aunque sea salir hecho, ¿viste? O sea, y no, yo veo que muchos grupos teatrales independientes hasta terminan perdiendo realmente. Y yo entiendo que el fin no es lo económico, pero es parte de, o sea, y hay que entenderlo así como cualquier tipo, y yo creo que si uno lo entiende así, también lo va a jerarquizar de otra manera el arte, ¿viste? ¿Podemos hacer beneficencia? Sí, obviamente. A ver, cuando vemos un grupo en ciertos barrios que no pueden llegar porque no tienen el recurso económico, y bueno, se buscará la forma para que esa gente pueda ver un espectáculo, a aquel obviamente que le interese, pero después, o sea, uno tiene que pensar en el espectador, en el que paga la entrada para ir a ver. Eh, nada, eso, después, por eso, o sea, mi pensamiento obviamente que es desde el todo, ¿no? No solamente desde mí y desde lo que a mí me gusta y de lo que yo me gustaría llevar arriba del escenario para mostrar, ¿no? Eh, no lo concibo no pensando en todas esas partes, ¿no? Exactamente.
Bueno, te agradezco un montón. Mm. Ahora sí nos despedimos bien, no que se nos corte el tac. Eh, Te voy a comentar algunas cosas por privado porque me interesa tu opinión. Y por ahí sale algún proyecto también que podamos llevar adelante juntos. Y te agradezco sobre todo que hayas compartido el entusiasmo que vos tenés por todo lo que te gusta hacer, porque en este momento también me parece que es importante llegar a la gente con esto, con las ganas de seguir haciendo y no esto de, bueno, se acabó el año. No, no se acabó nada, hay mucho por hacer y esto, este tipo de encuentros donde uno puede reflexionar, pensar y compartirse está buenísimo. Así que Sí. te reagradezco el ratito que me dedicaste de la tarde. No, yo te agradezco a vos. Realmente a mí me da mucho, te di vueltas como para concretar Sí, este vivo, para que me pero cansara. no, pero porque realmente me da cierto pudor y demás. Muchas veces me cuesta hablar en público, y más delante de una cámara, pero bueno, en esta ocasión donde uno está viendo al otro, es más fácil, ¿no? Que por ahí uno hablando solo. Pero bueno, nada, recontra agradecido, como te digo, me encanta que estés haciendo esto, me parece que es multiplicador, o sea, que como decíamos, terminás conociendo a mucha gente desde un lugar más profundo y no tan trivial, muchas veces con este saludo, porque lo conocés, lo saludás en la calle, hola, ¿qué tal? Estamos todos bien y se terminó, y me parece que esto está buenísimo. Así que bueno, contá conmigo obviamente para cualquier cosa o proyecto eh, a disposición. Gracias, Ser. Te mando un beso grande y aprovecho a saludar a todos los que vieron el videíto, este y el anterior. Y bueno, nos seguiremos encontrando. Dale, un beso. Besote. Saludos a la familia. Chau, chau. Gracias, igualmente.